Señores congresistas, continuamos con la agenda. De la Comisión de Salud y Descentralización, proyecto de ley 3452. Se propone modificar los artículos 1, 4 y 5 y derogar el artículo 3 de la ley 29.942, ley que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención en salud recíproca a nacionales de la República del Perú y de la República del Ecuador. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud del periodo anual de sesiones 2013-2014, recaído en el proyecto de ley 3452, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar la ley 29942, ley que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención en salud recíproca a nacionales de la República del Perú y de la República de Ecuador. Al respecto, la Comisión de Descentralización ha presentado un dictamen por unanimidad proponiendo un texto sustitutorio. La Junta de Portavoces, con fecha 9 de octubre, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Descentralización y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Elías Ábalos, presidente de la Comisión de Salud. Muchas gracias, presidenta. Señores congresistas, buenas tardes. Ley que modifica los artículos 1, 4, 5 y deroga el artículo 3 de la ley 29942, ley que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República del Perú y de la República del Ecuador. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar los artículos 1, 4, 5 y derogar el artículo 3 de la ley 29942, ley que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República del Perú y de la República del Ecuador. Artículo 2, modificación. Modifíquese el artículo 1, 4 y 5 de la ley 29942, ley que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República de Perú, del Ecuador, los cuales quedan redactados de la siguiente manera. Artículo 1, objeto de la ley. 1.1. Autorízase a los establecimientos de salud públicos a cargo del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales a brindar atenciones de salud a los nacionales de la República del Ecuador que ingresen al país con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República de Perú y de la República del Ecuador. Artículo 4. Atenciones de salud que se brindan. El plan de beneficio de salud a otorgar a los nacionales de la República del Ecuador se aprobará mediante resolución jefatural del Seguro Integral de Salud, SIS, en el marco del acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República de Perú y de la República del Ecuador. Artículo 5. Validación de las prestaciones de salud. El Seguro Integral de Salud, SIS, es la entidad encargada de efectuar el proceso de control, supervisión, validación y aprobación de las atenciones de salud brindadas a los nacionales de la República del Ecuador en los establecimientos de salud a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, de acuerdo a los procesos de validación prestacional aprobados por el Seguro Integral de Salud, SIS, mediante resolución jefatural. Y el artículo 3, derogación. Derógase el artículo 3 de la ley 29942, ley que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República de Perú y de la República del Ecuador. La Comisión de Salud ha aprobado este dispositivo. Sin embargo, señora Presidenta y señores congresistas, se está modificando el artículo 1 de esta ley, la 29942, en el sentido que se está modificando que ingrese la palabra legalmente. El artículo decía, brindar atención de salud a nacionales de la República de Ecuador que ingresen legalmente al país, que ingresen legalmente al Perú. Sin embargo, la propuesta aprobada por la Comisión señala que están anulando la palabra que ingresen legalmente. Considero, señora Presidenta, que deberíamos reflexionar sobre esta propuesta, toda vez que todo extranjero, además de los pactos especiales que existen entre países, deben ingresar legalmente. Recuerden que si pasan por Piura, pueden pasar solamente pasando de repente una sequía o algo muy pequeño y estarían en otro país. Por lo tanto, yo considero, a pesar que estoy sustentando la propuesta de mi anterior presidente de Salud,
Estoy sustentando que el artículo primero no debería modificarse y que deben ingresar legalmente. ¿Y qué significa ingresar legalmente? No significa que van a ir, en el caso de Ecuador, por ejemplo, cruzar el puente, porque van a hacer compras, pero pasando ciertas zonas, tanto de Ecuador como de Perú, ya hay ingresos, controles aduaneros. Por lo tanto, ese ingreso debería ser legalmente. Y legalmente significa no pedir una visa, simplemente identificarse. Aquí no habla de ninguna identificación. Solo con esa propuesta, que quede como está en tal eventualidad, no se modificaría el artículo primero si es que queda la palabra ingresen legalmente. Gracias, presidente. Agradecemos al presidente de la Comisión de Salud. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Descentralización, el congresista Damer. Señora presidenta, señores congresistas, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Moderación de la Gestión del Estado, en su cuarta sesión ordinaria, aprobó por unanimidad el proyecto de ley 3452-2013-PE, por el cual se propone modificar a la ley 29942, ley que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República del Perú y de la República del Ecuador, propuesto por el Poder Ejecutivo. Estimados colegas, el dictamen en materia de debate busca permitir la adecuada atención del servicio de salud en territorio peruano a los ciudadanos nacionales de la República del Ecuador, conforme lo establecido en el acuerdo bilateral suscrito por ambos países y ratificados por este Congreso. En ese sentido, se propone modificar los artículos 1, 4 y 5 y derogar el artículo 3 de la referida 29942, ya que se advierte la existencia de limitaciones para la implementación del referido acuerdo bilateral que no permiten la adecuada atención de los ciudadanos nacionales del Ecuador en los establecimientos de salud a cargo del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, situación que sí viene otorgando la hermana República del Ecuador, donde ya se ha implementado el acuerdo bilateral, brindándose la atención a los ciudadanos nacionales de la República del Perú. Es preciso señalar que el numeral 1 del artículo 3 del precitado acuerdo bilateral textualmente establece que, cito comillas, el Gobierno de la República del Perú se compromete a realizar las acciones necesarias y coordinar con las entidades de salud a fin de que proporcionen atención médica en los establecimientos de salud pública a los ciudadanos ecuatorianos que lo requieran dentro del territorio peruano y, de ser necesario, a modificar las normas que impidan, limitan o restrinjan el brindar este tipo de atenciones. Cierro comillas. En ese sentido, siendo el derecho a la salud un derecho fundamental de la persona humana, reconocido por el derecho constitucional comparado y en nuestra Carta Política, se debe aceptar la propuesta de modificación a fin de facilitar la adecuada implementación del acuerdo bilateral, en el sentido de modificar y derogar las disposiciones que limitan la adecuada implementación del acuerdo bilateral. Por lo que se propone eliminar del artículo primero la palabra legalmente, siendo suficiente con la acreditación con el documento de identidad del Ecuador para la atención, y derogar el artículo 3 referido a la implementación de una base de datos compartida entre la Dirección de Migraciones y el Sistema Integral de Salud, por cuanto esas disposiciones limitan la adecuada atención de salud a las personas naturales de la República del Ecuador. Asimismo, no resulta relevante mantener en este mismo artículo la exigencia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores proporcione la información necesaria sobre los planes de atención de salud que se realizan en el Ecuador en el marco del acuerdo bilateral. Respecto al artículo 4, se precisa que el instrumento de aprobación será mediante resolución jefatural del Seguro Integral de Salud, en concordancia con la disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1164, que establece disposiciones para la extensión de la cobertura poblacional del Seguro Integral de Salud en materia de afiliación al régimen de financiamiento subsidiado, lo cual permitirá que se incluya la atención recíproca a los ciudadanos nacionales de la República del Ecuador. Por consiguiente, amerita modificar el artículo 5 a fin de precisar que la validación de las prestaciones brindadas a los naturales del Ecuador en establecimientos de salud público del Perú se lleven a cabo de conformidad con los procesos de validación prestacional aprobados por el Seguro Integral de Salud mediante resolución jefatural. Por lo tanto, señora presidenta, considerando los argumentos expuestos, solicito a este honorable pleno el voto a favor de esta iniciativa. Pero existiendo una discrepancia, un tema menor pero importante de discrepancia con la Comisión de Salud, creo que sería bueno que se nos dé un cuarto intermedio para una conferencia entre las dos comisiones. Y preciso de que en el caso de la frontera Perú-Ecuador existen familias que viven de los dos lados de la frontera y hay una circulación conocida, respetada, identificada con sus documentos básicos, pero que es una circulación más o menos constante. Uno de los problemas que
obliga a esta modificación es justamente atender por parte de los peruanos y por parte de los ecuatorianos a los nacionales que circulan de esa forma entre ambos lados de la frontera. Yo pediría, por eso, señor presidente, que antes de someterlo a voto se nos pueda dar un cuarto intermedio para proceder a una conferencia con la Comisión de Salud y arribar a un texto concordado. Concluida la sustentación, se inicia el debate del proyecto sustitutorio presentado por la Comisión de Salud. Como el dictamen de dicha comisión ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto en aplicación al tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Antes de ir al tema que me ocupa, en cuanto al contenido del proyecto, quiero señalar que precisamente estamos hablando de un acuerdo celebrado el año 2010 entre las repúblicas peruana y del Ecuador. Y esto me trae a la memoria que el día 26 de octubre próximo se cumplirán 16 años de los acuerdos de Brasilia que pusieron por fin término a una disputa de decenas o de décadas con Ecuador. El acuerdo que se ha celebrado el año 2010 decididamente pues es producto de esa diplomacia presidencial que realizó el presidente Fujimori con 5 presidentes ecuatorianos. En Brasilia, el 26 de octubre del año 98, el presidente Fujimori dijo claramente: nos hemos armado los peruanos y ecuatorianos con un arma más poderosa que cualquier misil, con el arma de la paz. Ese es el contexto de este acuerdo del año 2010, que es un acuerdo de carácter humanitario para el tratamiento en los hospitales, entiendo, de Ecuador, de peruanos que ingresan a Ecuador, y en el Perú de ecuatorianos que ingresan al Perú. El Poder Ejecutivo es el que ha enviado este proyecto y el Ejecutivo es el que ha solicitado suprimir la palabra de ingreso legalmente, porque dice, y lo que yo quiero preguntar es, el Poder Ejecutivo dice que los ecuatorianos que ingresan al Perú tienen un problema, no se pueden atender porque muchos de ellos no ingresan legalmente o no lo pueden acreditar y porque no figuran en la base de datos migratoria que exige también la misma norma, y por eso están pidiendo el Poder Ejecutivo que se suprima esta exigencia de la legalidad. Pero yo me pregunto, señora presidenta, y por intermedio suyo a los señores presidentes de las comisiones informantes, ¿sabemos cuánta gente del Ecuador viene? Porque está bien, tenemos un acuerdo de paz definitiva, tenemos asuntos de carácter humanitario que atender, pero tampoco queremos que, y me llama la atención por eso que en el oficio que manda el Poder Ejecutivo sustentando su proyecto solamente habla de los ecuatorianos que vienen a atenderse al Perú, como si solamente el flujo fuera del norte hacia el sur. Y yo me pregunto, ¿y del sur al norte? Es que nosotros en base a esta amistad vamos a dar servicios que son necesarios y que no alcanzan a muchos pobres extremos y pobres en el Perú. Entonces quisiera yo preguntar si me pueden dar la información. Me pide una interrupción el congresista Juan José Díaz, si usted lo permite, presidenta. Congresista Díaz Dios, adelante. Presidenta, con cargo a que los presidentes, sobre todo de la Comisión de Salud, puedan informar mejor. La realidad que yo conozco es que nuestros hermanos peruanos de la frontera con Ecuador son atendidos ya en el Ecuador con la mejor atención, el mejor servicio, mucho mejor incluso que nuestro propio país. El tema es que lo que hacía falta era la reciprocidad de parte del Perú a efecto de poder corresponder a los servicios que nos dan los ecuatorianos, nuestros hermanos ecuatorianos a nosotros. Y eso es, entiendo, lo que se quiere subsanar con esta norma que creo yo debería ser aprobada por todos nosotros. Simplemente esa precisión, señora presidenta, probablemente el presidente de la Comisión de Salud luego pueda hacer una precisión mayor. Gracias. Congresista Chávez. Gracias. Gracias a la información del congresista representante por Piura, de nuestra bancada, congresista Díaz, que tiene la información. Lamentablemente, y eso hubiera esperado que en el oficio que el Poder Ejecutivo nos manda, nos dijera, inclusive hasta con número de ocurrencias de un lado al otro, porque de lo que se trata no solamente es una cuestión de perfecto equilibrio y armonía, sino también de conocer
cuál es la realidad que se vive, ¿no? Entonces, señora presidenta, yo quisiera, porque ya que el meollo de la modificación se refiere precisamente a quitar la palabra legalmente y a eliminar también la necesidad de estar en la base de datos migratoria, quisiera solicitar que se nos informe más o menos cuál es el flujo y se confirme lo que yo no tengo por qué dudarlo, pero sería interesante escucharlo de los señores presidentes de las comisiones informantes, cuál es la situación del flujo de atención de uno y otro lado respecto a los nacionales, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Con respecto a la modificación del artículo 1, considero correcto que no debe condicionarse la atención de la salud al tema de que si la estancia es legal o ilegal. Creo que la salud y la vida son derechos fundamentales que no pueden estar circunscritas simplemente a analizar ¿estás legalmente o no en mi territorio? Por lo tanto, creo que es positivo que no se condicione ese tema para una atención de salud. Más aún que la Ley General de Salud, por ejemplo, manifiesta que cuando una persona está en una atención de emergencia, ya sea los establecimientos públicos y privados, están en la obligación de atenderlos. Vale decir, si una persona no está asegurada, el establecimiento del seguro inmediatamente bajo responsabilidad tiene que atender a ese paciente. Por lo tanto, tratándose pues de un tema y un derecho fundamental, creo que estamos de acuerdo con que no se condicione a la legalidad de la estancia de los hermanos ecuatorianos, presidenta. Gracias. Congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Para unirme al apoyo a este proyecto de ley, es el dictamen recaído en el proyecto de ley 3452, ley que modifica los artículos 1, 4 y 5 y deroga el artículo 3 de la ley 29942, ley que establece medidas para el cumplimiento de acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República del Perú y de la República de Ecuador. Sí, presidenta, justamente decirle de que los peruanos que se atienden incluso en la vecina o en la hermana República del Ecuador, incluso son atendidos ahí, por ejemplo, en el establecimiento de salud del Hospital de Zumba, ahí en Ecuador, donde son atendidos, se les practica su cesárea, sus atenciones de parto, en la parte ginecobstetra y demás patologías que ameritan, incluso una oportunidad, una gestante que ameritaba intervención por una ruptura hepática, tuvieron que ser transferidos incluso en un helicóptero hacia un hospital de referencia. Solamente me queda saludar ese apoyo que viene dando el Ecuador, sin necesidad que sean legalmente en el interior de la República del Ecuador, incluso, como repito, personas peruanas, ciudadanos peruanos que obviamente tienen que llevarlos ahí a Zumba, porque la atención incluso de salud en la zona tanto de San Inés, San Ignacio, Jaén, etcétera, no está a la altura en ciertas circunstancias por las dificultades por el que pasa el sistema de salud peruano, pero ellos son atendidos de manera adecuada. Entonces, en el marco de una reciprocidad, me parece prudente que en el marco también del sistema integral de salud, también sean beneficiados los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, este proyecto que viene del Ejecutivo, debemos apoyarlo y ojalá sea por una votación por unanimidad. Muchas gracias, presidenta. No habiendo más oradores, congresista Nayapa. Gracias, señora presidenta. Mi saludo a la representación nacional. Señora presidenta, no me queda más que aplaudir esta iniciativa, porque realmente en la práctica muchos de los pueblos que están en la zona fronteriza con Ecuador ya están disfrutando de este servicio sin pleno acuerdo formal. Así es que en este momento lo que vamos a hacer es formalizar lo que ya se está llevando a cabo. Por lo tanto, aplaudo esta actividad, a este proyecto de ley, y quisiera que la representación nacional nos apoye con su voto. Gracias, señora presidenta. ¿Se ofrece la palabra a algún otro orador? No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista Damer, presidente de la Comisión de Descentralización.
Congresista Damer. Sobre este punto, creo que hay algunos temas específicos que precisar y que deberían llevar a lo que había planteado inicialmente una reunión, una conferencia para un acuerdo entre las dos comisiones. Primero, coincidimos que tiene que haber una identificación de las personas que van a atenderse en salud. Esa identificación la da su documento de identidad. Otra cosa es que tengan el registro por el paso de fronteras. Y ese es el punto que está planteado. ¿Por qué? Porque en esa zona, históricamente, el norte del Perú y el Ecuador han tenido muchas vinculaciones y todavía las siguen teniendo. O sea, hay familias que circulan, que se encuentran, que ven, hay actividades económicas que se hacen constantemente entre un lado y otro. Ecuador, como han dicho varios congresistas de diversas bancadas, reconoce esa situación concreta y da atenciones de salud con solo la identificación de la persona. No le pide cuál es tu sello en la frontera, a ver si cumpliste todos los requisitos para atenderte de tu salud. Lo que se está planteando es que en el acuerdo que hay Perú-Ecuador se dé la misma reciprocidad que ya se da en Ecuador respecto al Perú. Y el punto que se plantea no es que entren ilegalmente, sino que la palabra legal o legalmente refiere a un tratamiento por el paso de frontera. Y eso es lo que limita las condiciones concretas de vida de las poblaciones que están a ambos lados de la frontera. Es por eso que insistimos que debe aprobarse, como ha sido planteado por el Poder Ejecutivo. Nuestra respuesta va en ese sentido y creo que podríamos hacer un acuerdo con la Comisión de Salud en un cuarto intermedio para poder llegar a una fórmula que mantenga el registro del documento de identidad, pero permita que sea más flexible la atención a todos los connacionales que van de uno y otro lado de la frontera. Tiene la palabra el congresista Elías Ábalos, presidente de la Comisión de Salud. Gracias, presidenta. Solicito se lleve al voto con la no inclusión de la modificación del artículo primero de la ley 29942 y que quede como que el ingreso tiene que ser legalmente. No significa visas, significa solo la identificación ante el funcionario de aduanas o quien corresponda. Gracias. Que remita, por favor, el presidente de la Comisión de Salud el texto para poder dar lectura antes de la votación. Congresista Espadaro. Sí, buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a usted, a todos los miembros. Presidenta, el congresista, con todo su derecho, el presidente de la comisión ha señalado un punto que habla sobre legalmente el ingreso al país de las personas extranjeras. Sin embargo, presidente, estamos hablando de centros de salud, en donde tienes que poner como prioridad la vida del paciente. En ese momento, presidenta, hay que atender la vida y luego pensar si es que la persona ha ingresado legal o ilegalmente al país. Eso es un tema que tendrá que verse después las autoridades competentes. Pero yo le quiero hacer una reflexión al presidente de retirar la parte legalmente, porque hay muchos peruanos que ingresan a Ecuador, son atendidos y ni siquiera se les pide, presidente, el DNI. Luego de eso ya son identificados. Pero hay que tener como prioridad la vida del paciente antes que el ingreso ilegal o ilegalmente al país. Gracias. Congresista Elías Ábalos. Cuando un peruano ingresa a Chile, entra a Chacayuta y se identifica. No tiene visa. El ingreso al país no es ingreso al hospital. Si está dentro del país, aunque no tenga documentos, lo van a atender por la ley de emergencias. Creo que me ratifico en que debe ser legalmente, presidente. Gracias. Terminado el debate, se va a dar lectura a las modificaciones alcanzadas por el presidente de la Comisión de Salud. Modificación al artículo 1. Antes de dar lectura, como por excepción, el congresista Irupailla. Gracias, señora presidenta. Evidentemente, esta forma de ver y de solucionar los problemas entre países hermanos yo creo que es correcto. Pero también tenemos que ver algunos aspectos de la cual nosotros tenemos que ser responsables. Por ejemplo, el problema de vacunaciones, el problema que nos corresponde.
legalidad, porque somos la gente que vive en la frontera, porque si no traemos problemas mayores. Por lo tanto, yo... Muchas gracias. Congresista Segundo Tapia. Ejemplo de que ciudadanos peruanos son atendidos, digamos, en el Ecuador. El ejemplo es Zumba. No les interesa si legalmente son ecuatorianos, son peruanos inmersos en Ecuador, etcétera. Solamente se da la atención de emergencia que requiere el ciudadano o ciudadana. Entonces, presidente, yo invoco al presidente de la Comisión de Salud que tal como estaba el dictamen que decía que ingresen al país, solamente debería quedar con el término que ingresen al país y no la palabra. Cuando se da la emergencia, hay que atender la emergencia, independientemente si está legalmente o no está legalmente en el territorio ya nacional, o en este caso ellos nos atienden también a los peruanos que no están. Por favor, pido de que que quede tal cual este dictamen que dice ingresen al país. Está. Presidente de la Comisión de Salud, decirle si el paciente está muriendo, ¿está legalmente o no? Si no está legalmente, ¿qué? ¿Se va a morir? ¿No lo vamos a atender? Presidenta, permítame dirigirme al presidente de la comisión y decirle, si podemos agregarle un párrafo donde diga finalmente que después de la atención de salud, más bien que nos sirva para detectar a esas personas ilegales y luego de atenderlo se dé cuenta a las autoridades pertinentes a fin de que se arregle el tema legal, presidenta. Eso creo que podría ir como acápite. Gracias. Congresista Tapia. Incluso, presidenta, para concluir, decirle que los pacientes peruanos que son, digamos, atendidos ante una situación de emergencia, incluso una vez que se concluye la atención, son incluso regresados al territorio nacional para que de alguna manera continúen la atención ya en el establecimiento de salud peruano. Entonces eso solamente en el marco de la reciprocidad debería pues que solamente digas el término ingresen al país. Me pide una interrupción el congresista Nayab con su veña, por favor. Congresista Nayab, segunda interrupción. Gracias, señora presidenta. Para complementar lo que están diciendo los colegas, señora presidenta, en las zonas fronterizas hay mucha población indígena y muchas veces acudimos a puestos de salud de Ecuador cuando tenemos mordedura de serpientes. Y no se puede estar tramitando el ingreso legal. Necesitamos una atención de carácter de emergencia. Así es que yo quisiera que quitáramos esa indicatoria de que el ingreso tiene que ser legal. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor congresista Tapia. Congresista Tapia. Entonces, presidenta, para concluir, el artículo primero, el objeto de la ley, debe decir: autorícese a los establecimientos de salud públicos a cargo del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales a brindar atenciones de salud a los nacionales de la República del Ecuador que ingresan al país, con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República del Perú y de la República del Ecuador. Muchas gracias, presidente. Congresista Simo. Gracias, presidenta. En el mismo sentido de que el congresista Eduardo Nayab y otros, el esfuerzo de la paz entre Perú y Ecuador ha sido inmenso. Todos aquellos que recuerdan antes de este proceso, era imposible que un peruano pueda vivir tranquilo en Ecuador y viceversa. Los ecuatorianos tenían mucho miedo venir al Perú. Hoy día el ejemplo de Perú y Ecuador es para toda América. Son los países que han demostrado que se puede llegar al desarrollo sin tener que pelearnos. Las confianzas están ahí. ¿Y cómo? Creo que hay que ignorar el tema de legal y ilegal y hay que permitir que cualquier peruano. Eso además va a solidificar esta unidad
que tenemos hoy con Ecuador y dar más garantías para el futuro. En todo caso, Presidenta, yo creo que debe mantenerse el proyecto que ha sido aprobado por unanimidad, tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de Descentralización. Gracias, congresista. Congresista. Sí, Presidenta, yo quería participar, no es mi intención, sino simplemente compartir con el Parlamento Nacional y especialmente con el presidente de la Comisión las experiencias que tenemos nosotros los que vivimos en zona de frontera. Por ejemplo, hasta el año pasado, hasta el mes de diciembre, había un grupo de médicos cubanos en Ecuador que atendían para operaciones de catarata, todo lo que es operaciones de vista, y a los pacientes peruanos solamente se les atendía con el DNI peruano. Igualmente, nosotros tenemos ganado en las zonas fronterizas. En esta parte de la zona fronteriza, parte de Puyango, los ganaderos peruanos se trasladan por la parte ecuatoriana. Y ese es un tránsito que no es formal, o sea, no hay migraciones ahí. Los ciudadanos pasan, simplemente transitan, pasan al lado peruano y cualquier situación de emergencia, ellos retornan al lado ecuatoriano porque en el lado ecuatoriano hay postas médicas, hay centros de salud y son atendidos solamente con el DNI. Entonces, yo creo que la intención de este fortalecimiento del CIS de ampliar a la atención de vecinos ecuatorianos es dar las mismas condiciones. Y cuando decimos las mismas condiciones es no ponerle, digamos, esos obstáculos que algunos funcionarios de las instituciones correspondientes le van a poner, digamos, situaciones difíciles de atención a esos pacientes ecuatorianos, que es por una situación fortuita. Y esto se da en toda la línea de frontera. En Cabo Inga, por ejemplo, en esta zona que acabamos de estar la semana antepasada, Cabo Inga tiene un centro de salud que no está en la capacidad de poder hacer una atención, digamos, medianamente grave. Pero sin embargo, tú cruzas la quebrada, pasas a Ecuador, no hay pase fronterizo, pasas a Ecuador y tienes un centro de salud en óptimas condiciones, inclusive hasta de operaciones. Entonces yo simplemente colaborar con los pedidos que están haciendo los diversos congresistas para que se recoja en realidad la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Tiempo adicional. Se le retire esta palabra que ingresen al país, que creo que es el objeto de dar cumplimiento fundamentalmente al acuerdo bilateral y de brindar la atención en salud recíprocamente con peruanos a ecuatorianos, como ecuatorianos a peruanos, y se puede ir al voto de esta naturaleza. Le pido al presidente de la Comisión, tenemos experiencias de vivencias y que lógicamente él tiene mucha experiencia en temas de hospitales, de atenciones, y creo que perfectamente va a comprender el pedido que estamos haciendo varios parlamentarios. Es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. No habiendo más oradores, antes de darle la palabra al presidente de la Comisión de Salud, el congresista Damer, como presidente de la Comisión de Descentralización, para finalizar. Señora Presidenta, señores congresistas, creo que ha quedado claro en el debate que hay una sola diferencia. ¿Se mantiene o no se mantiene la palabra ingreso legalmente? Creo que todos estamos de acuerdo que tiene que haber una identificación, ahí no está la diferencia, sino si se mantiene legalmente, que supone el reconocimiento por el paso de frontera. Esa es la dificultad central. Por eso ya había un dictamen de la Comisión de Salud original, hay un dictamen de la Comisión de Descentralización que justamente reconoce la propuesta del Ejecutivo de apoyar mejorar la relación entre ambos países retirando las palabras legalmente, lo cual no quiere decir retirar la identificación. Y de ahí que si la Comisión de Salud, por la versión del presidente, mantiene el proyecto original y no insiste en poner la palabra legalmente, sino más bien aceptar la propuesta del Ejecutivo de retirarlo, nosotros pediríamos que se vote a favor. Si el presidente de la Comisión insistiera en que se ponga la palabra legalmente y que se vote el tema legalmente, pediríamos que ese tema se vote aparte, separadamente como tal, porque es el único punto donde hay una discrepancia subsistente. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Salud, congresista Elías Ábalos. Gracias, presidenta. Mire, cuando una persona ingresa a un país tiene que identificarse. Es lo único que estamos pidiendo acá. Sin embargo, si el consenso es de que eso es una traba, no se está solicitando que legalmente se identifique cuando ingrese a un hospital, sino cuando ingrese al Perú, al país. Sin embargo, si esto, además es una tarea del Ministerio del Interior, es una tarea del Ministerio de Migraciones,
inclusive de Relaciones Exteriores, que se está derogando el artículo 3. Sin embargo, por el bien de la historia que nos ha dejado don Alberto Fujimori en esa paz, retiro la palabra legalmente para que el presidente Humala pueda firmar su propuesta. Gracias. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar el dictamen de la Comisión de Salud. Luego del debate del proyecto de ley 3452, que propone modificar los artículos 1, 4 y 5 y derogar el artículo 3 de la ley 29942, que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención en salud recíproca a los nacionales de la República del Perú y de la República del Ecuador, se procede a registrar la asistencia aquí en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Les contamos que el debate se ha centrado básicamente en un punto, en eliminar el término legalmente del artículo primero de la ley 29942, que señala lo siguiente: autorícese a los establecimientos de salud públicos a cargo del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales a brindar atenciones de salud a los nacionales de la República del Ecuador que ingresen al país, con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo bilateral para brindar atención en salud recíproca a nacionales de la República del Perú y la República del Ecuador. Ahí es donde el debate se centró, ya que el presidente de la Comisión de Salud, Elías Ábalos, señalaba la necesidad de mantener el término legalmente. Sin embargo, otros parlamentarios manifestaban que esto más bien perjudica la labor de los centros de salud, ya que en la práctica no se está pidiendo en muchos casos la identificación de los pacientes que son ciudadanos ecuatorianos. Muchos parlamentarios han manifestado que en la realidad los ciudadanos ecuatorianos que ingresan a nuestro país no muchas veces lo hacen de manera legal, es decir, que no se registran adecuadamente en aduanas, esto debido muchas veces al tráfico que realizan, ¿no?, por negocios que hacen con nuestro país, un fluido tráfico en la zona de frontera, y por lo cual muchas veces el procedimiento de registro en la frontera pues no se regulariza, y al necesitar alguna atención médica podrían tener problemas. Otros parlamentarios, como el congresista Juan Díaz Dios, han señalado que en el vecino país de Ecuador nuestros compatriotas se pueden atender sin ningún problema, por lo cual aprobar esta ley sería algo recíproco a la realidad que en este momento se vive. Luego del debate, el presidente de la Comisión de Salud aceptó eliminar el término legalmente, por lo cual ya se está procediendo entonces a registrar la asistencia de los parlamentarios para votar este proyecto de ley 3452, que modifica los artículos 1, 4 y 5 y deroga el artículo 3 de la ley 29942, que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para brindar atención en salud recíproca a los nacionales de la República del Perú y la República del Ecuador. El congresista Nayab manifestó que muchas veces algunos pobladores de frontera que son mordidos por serpientes deben acudir a centros de salud en Ecuador, que se encuentran mucho más cercanos, evidentemente por la urgencia de sus heridas. Se ha manifestado también la importancia de poner por encima de cualquier circunstancia la salud de los ciudadanos, tanto peruanos, por supuesto, como los visitantes ecuatorianos. El artículo 4 señala que
el plan de beneficios de salud a otorgar a los nacionales de la República del Ecuador se aprobará mediante resolución jefatural del Seguro Integral de Salud SIS en el marco del acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de Perú y Ecuador. El artículo 5 señala que el Seguro Integral de Salud SIS es la entidad encargada de efectuar el proceso de control, supervisión, validación y aprobación de las atenciones de salud brindadas a los nacionales de la República del Ecuador en los establecimientos de salud a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, de acuerdo con los procesos de validación prestacional aprobados por el Seguro Integral de Salud mediante Se va a proceder a declarar el resolución cierre de la asistencia. jefatural. Recordarles que este Asistencia cerrada. proyecto de ley viene por iniciativa del Poder Ejecutivo. Han registrado su asistencia 63 congresistas. Al voto. Con 63 parlamentarios presentes en el hemiciclo se va a votar entonces el proyecto de ley 3452, que como mencionábamos hace unos minutos, modifica los artículos 1, 4 y 5 y deroga el artículo 3 de la ley 29942, la ley que establece medidas para el cumplimiento del acuerdo bilateral para atención en salud recíproca a nacionales de Perú y Ecuador. Cabe recordar que durante el debate la congresista Marta Chávez opinó que sería importante conocer cifras exactas del flujo de ciudadanos ecuatorianos que llegan a nuestro país y también de los ciudadanos peruanos que llegan a Ecuador para ser atendidos en sus establecimientos de salud. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 60 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones más. Congresista Mendoza, verde. Congresista Simón, verde. Congresista Mesías Guevara, verde. Congresista Eguren, verde. Congresista Modesto Julca, verde. Congresista Bengolea, verde. Han votado a favor 66 congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 3452. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Salud, congresista Elías. Gracias, presidenta. Solicito se exonere de segunda votación este proyecto, por la paz con el Ecuador. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación.
se ha aprobado entonces en primera votación por unanimidad, con 66 votos a favor, el proyecto de ley 3452. La palabra, congresista Elías. Señora Presidenta, solo para recordar, existe mucho reclamo a nivel nacional de casi el 50% de tuberculosos que aparentemente hay en el Perú. Yo le rogaría que coordinemos para que los voceros aprueben o usted apruebe que el proyecto de la Comisión de Salud 1151 y 1536 sobre prevención y control de tuberculosis sea debatido en el momento más próximo. Muchas gracias. Votación cerrada. Han votado a favor 60 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más. Congresista Yehude Simón, verde. Congresista Inga, verde. Walter Hacha, verde. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación de ley 3452.